hallándome perdido, indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separó y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, no el creyente quien con él ha de morar. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Buenas tardes, hermanos. ¿Sí se escucha bien? ¿Sí? Pues bienvenidos sean todos, hermanos, a la Iglesia de Cristo. Damos las gracias a Dios por el privilegio que nos da de poder estar aquí todos hoy para venir a cumplir con Dios el pacto que tomamos con Él cuando nos bautizamos. Vamos a participar de la cena, vamos a ofrenda, y todo lo hacemos para traerle gloria y honra a Cristo. Y también le quiero dar las gracias a todos los invitados que nos acompañan el día de hoy. Damos las gracias porque están aquí, le damos las gracias a Dios. Bienvenidos sean ustedes también. El día de hoy, hermanos, quiero hablar lo titulé como ¿cómo negamos a Cristo? Y cómo son maneras que nosotros podemos llegar a negar a nuestro Salvador. ¿Qué es lo que nosotros hacemos y lo que no hacemos para causar todo esto? Y quiero agarrar esta escritura para la base. Está en Mateo 10, 32 al 33. De ahí quiero empezar. Mateo 10, en Mateo 10, 32 al 33, dice la palabra de Dios. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, es claro lo que dice la palabra de Dios. No hay cómo equivocarse. Cuando uno lee la palabra de Dios y lee la Escritura, que es tan clara como el agua, que si nosotros negamos a Cristo delante de los hombres, de nuestros familiares, de nuestros amigos, colegas del trabajo, lo que tú quieras, Él también nos va a negar. Y yo quiero que entendamos, hermanos, que uno, cuando se bautizó, quiero que sea claro esto. Cuando uno se bautizó obviamente para recibir el Espíritu de Cristo.
y para poder ser parte de su cuerpo. Y siendo parte de su cuerpo, también incluye que tenemos que trabajar. No podemos retener esta palabra, hermanos. No podemos despreciar la oportunidad de predicar el Evangelio por X o Y, lo que le quieran poner. No es el deber ese del cristiano. Tenemos un malentendido si eso es como pensamos, que podemos pasar a lo largo de nuestra vida aquí en la iglesia, sacándole a la vuelta a las personas para predicarles el Evangelio. Ese no es nuestro trabajo. Y si ese trabajo se le hace pesado, entonces se le va a hacer pesado todo lo demás. Porque Cristo nos va a bendecir, siempre y cuando estemos también poniendo el esfuerzo nosotros de querer cumplir con Él. Y nos hacemos la pregunta, hermanos, ¿cómo es posible que aún estando en el cuerpo de Cristo, la iglesia, donde mora la paz y el amor, existe esa posibilidad de nosotros negar a nuestro Rey? Que aún estando en este cuerpo, nosotros podemos todavía llegar a negar a Cristo. Eso yo cada vez que, como lo he dicho, cada vez que predico, doy un estudio, trato de enfocarme. A mí se me hace fácil cuando yo me enfoco en lo que yo hacía antes. Por eso tengo repertorio. Porque de ahí saco y me acuerdo. Y digo yo, me da vergüenza. Y digo, perdóname Dios, aunque ya pasó eso, pero me da vergüenza cuando me acuerdo que yo le sacaba la vuelta a las oportunidades de predicar el Evangelio. Y que si le sacaba la vuelta, hermanos, que cuando me topaba, que me agarraban ahí en la escuela a hacerme preguntas o lo que sea, me ponía así nervioso y temblaba así, no sé por qué. Y decía, esto no está bien en mí. Pero no hice el cambio en ese momento. Yo me quedé con el pensamiento de, pues no pasa nada, se me va a quitar algún día. Pero se me hacía raro. Y ahora digo yo, ¿cómo es posible que según yo entendí las cosas de Dios y me bauticé y a los años después me hacen preguntas y no sé qué decir? Me di cuenta que no estaba yo enfocado realmente en las cosas de Dios y querer cumplir con Él. Ahora, hermanos, hay muchas maneras como nosotros podemos llegar a Cristo. Desgraciadamente sobran maneras de cómo despreciar una oportunidad de hablarle a alguien de Cristo. Yo me quiero enfocar en 2 puntos nomás. El primer punto es, nosotros negamos a Cristo cuando no predicamos el Evangelio. Yo creo que ese es el punto más grande y más fácil para nosotros. Porque nomás me quedo callado. No digo nada. Nadie sabe que soy cristiano. No digo que soy cristiano. Y me evito ese problemita, si le quieres llamar así. Pero ese es un punto. Ahorita les digo el otro. Y es lamentable, hermanos, como digo, que lleguemos a despreciar una oportunidad tan preciosa como hablar el que fundó el mundo, el que hizo todo perfecto. Tenemos que reconocer, hermanos, que cuando nosotros nos bautizamos, como he dicho, no era para quedarnos sentados en nuestras manos. Nosotros nos bautizamos para llevar las buenas nuevas y se nos fue dado la gran comisión. Esa fue parte de lo que Cristo, cuando Él resucitó, les dijo a los apóstoles, que fueran por todo el mundo a predicar el Evangelio. Y nosotros cuando nos bautizamos, otra cosa que tenemos que entender es que si estábamos en tinieblas, dice Colosenses 1:13, vayamos allá. Colosenses 1:13 dice que nosotros estamos en tinieblas. ¿Qué es el mundo? ¿Qué es las pasiones del mundo? ¿Qué es todo lo que abarca este mundo? Son tinieblas. Donde no mora Cristo, son tinieblas. Donde no se habla de Cristo, son tinieblas. Si en tu trabajo no mencionan a Dios, o no hay nadie que diga algo, o no, usted o nosotros no hablemos de Cristo, son las tinieblas. El mundo son tinieblas. No hay luz en el mundo, hermanos. Ahora dice Colosenses 1:13, el cual nos ha liberado
de la potestad de las tinieblas y por medio del bautismo nos trasladó al reino de su amado Hijo, que es la iglesia. Dice que nos trasladó de las tinieblas para poder estar en un cuerpo, hermanos, tan maravilloso. Y para nosotros, hermanos, llegar a negar una oportunidad de predicarle a alguien de Cristo y negarle a esa persona la oportunidad de escuchar el Evangelio, no se me hace que está bien eso. Eso no va con el amor de Dios. Despreciar una oportunidad de predicar a Cristo porque nos dio flojera, porque nos dio vergüenza, porque nos dio miedo. Pero para las otras cosas no existe el miedo. Solamente cuando se vienen las cosas de Dios, de repente tenemos un miedo. Son cositas que uno se tiene que ir preguntando, ¿por qué tengo este miedo de hacer la voluntad de Cristo? ¿Por qué se me viene este miedo a mí de hablar de Cristo? Son las preguntas fáciles. ¿Qué estás haciendo ahorita para que te dé miedo? ¿A causa de ese miedo trae con ello vergüenza? ¿Por eso no quieres hablar o por eso niegas o negamos esta oportunidad? Son cositas, hermanos, que uno tiene que ir ya reflejando en esta carrera como cristianos. Y otra cosa que también ahora yo reflejo en lo mío y digo yo, en ese tiempo, ¿qué posiblemente era más importante para no predicarle a alguien de la palabra de Dios? ¿Qué posiblemente era más grande que el amor de Dios, más poderoso que el Evangelio, más importante que todo, para yo negar una oportunidad de hablarle a alguien de Cristo? Ahora como que deseo poder juntarme con esas personas otra vez, que se me atraviesen o yo atravesármelas a ellos para predicarles. Porque me acuerdo y me da vergüenza, me da lástima que yo negué a Cristo, que yo tuve la audacia, como dicen, para llegar a negar a Cristo. Y me da vergüenza, y me da lástima, y me siento mal. Y nosotros también deberíamos sentir lo mismo, hermanos. Porque cuando uno comprende la grandeza de lo que es esto, cuando uno comprende la maravilla que tenemos en Cristo, oye, a todo el mundo queremos andar hablándole. Y si no hemos entendido esa maravilla de Cristo, la grandeza que tenemos, pues eso es algo de qué reflejar individualmente. ¿Por qué no he entendido esto? ¿Qué me está deteniendo para yo poder entender la grandeza de Cristo? ¿Qué es la barrera que yo tengo que derrumbar? Son preguntas que nos tenemos que hacer, hermanos. Vayamos allá a 2 de Timoteo 2, por favor. En 2 de Timoteo 2, en el capítulo 2. 2 de Timoteo 2, capítulo 2, en el versículo 12. 2 de Timoteo 2, 12, dice la palabra de Dios. Si sufrimos, también reinaremos con Él. ¿Por qué vamos a sufrir? ¿Por qué causa vas a sufrir? Vamos a sufrir por predicar el Evangelio. Vamos a sufrir por la gente hablando mal de nosotros. Vamos a sufrir la crítica. Y lo principal que va a sufrir es la carne. Eso es lo principal que va a sufrir en nosotros. Y lo vamos a vencer, siempre y cuando esté Cristo primero. Dice, si sufrimos también reinaremos con Él. Y si le negáramos, Él también nos negará. Ahora, Pablo hace referencia a Mateo 3, a lo que acabo de leer ahorita, Mateo 3 a 10:33, porque Pablo entendía esto, hermanos, que él no quería negar a Cristo. Él entendía el propósito de su vida y lo entendía mejor que cualquier otra persona. Y quizás por eso Pablo siempre andaba predicando del Evangelio de Cristo. Él reconocía la grandeza, la maravilla, todo lo grande que era la iglesia.
No hubo ninguna duda en él. Y ahora, ahí en el mismo libro, en el capítulo 4, en el versículo 1, Pablo también nos dice esto. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquéis la palabra, que insistas a tiempo y fuera de tiempo, redarguir, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermanos, que prediquéis la palabra, que insistes a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, si nosotros amamos a Cristo y entendemos estas escrituras muy simples de comprender, hermanos, entonces entendemos, vamos a llegar a la conclusión que es mi deber de predicar la palabra de Dios en tiempo y fuera de tiempo. Eso significa cuando se presente la oportunidad. Eso significa cuando ves a alguien que obviamente ocupa de Cristo, uno ir a predicar el Evangelio, uno ir a predicar de su amor. Eso es fuera de tiempo y fuera de tiempo. Como que no hay descanso. Es una obra que no deberíamos de decir hoy sí, mañana no. Pedí vacaciones de predicar el Evangelio. Eso no debería estar en nuestras mentalidades, hermanos, como cristianos. Porque ese no es nuestro deber. Nuestro deber es estar constantemente en las cosas de Dios. Y esa es la única manera, hermanos, que nosotros podemos llegar a reflejar la luz de Cristo. Y esa es la única manera que podemos llegar a ser la luz del mundo. Cuando estamos constantemente, es como el foco siempre está enchufado, siempre está prendido. Nunca se apaga la lámpara. Siempre hay aceite. Siempre está la luz prendida. Y en nosotros debería existir eso. Siempre está la luz reflejando en nosotros. Siempre. Eso es algo, yo creo que eso es una de las cosas, hermanos, que nos va a llevar a cosas mayores con Dios. Nos va a llevar a cosas mejores en nuestra propia vida. Porque imagínense todos los obstáculos, las barreras que nosotros nos ponemos por medio de la carne. ¿Qué tan fácil va a ser sobrepasar todo eso? Porque estamos siempre entregados a la obra de Dios. Y el punto que voy es que no le damos tiempo a la carne. No le damos tiempo a nuestro pensamiento que vague. Que es muy fácil ahorita en este tiempo de hacer eso. Quiero que pasemos, hermanos, allá a 1 de Pedro 2. 1 de Pedro 2, en el versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 2, en el 7, dice la palabra de Dios. Para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo. En inglés dice the cornerstone. Cristo ha venido a ser eso. Y por eso no puede haber otra fundación, la cual es Cristo. Él es la cabeza de todo, hermanos. Es obviamente la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, dice Efesios 5. Y quiero que vayamos allá, a Hechos 2. Quiero que entendamos esto también, hermanos. En Hechos 2, quiero dar un ejemplo con estas escrituras. Hechos 2:36. Hechos 2:36. Nomás ese versículo vamos a leer. Dice Pedro: sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces Pedro dice, en 1 de Pedro, que Él es el ángulo. Aquí dice que Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahora regresemos a 1 de Pedro 3. 1 de Pedro 3, en el versículo 22. Dice la palabra:
quien habiendo subido al cielo, lo está a la diestra de Dios. Y Él está sujeto, y a Él están sujetos los ángeles, la autoridad y la potestad. Ahora, con ese pensamiento, Cristo es el ángulo, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Dice primera de Pedro que Él está sentado a la diestra. ¿Ok? Ahora vayamos a Apocalipsis 3:21. Apocalipsis 3:21. Apocalipsis 3:21 dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Eso significa que Cristo ya está a la diestra del Padre. ¿Ok? Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Lo que quiero dar aquí, hermanos, es que quiero que vean la grandeza de Dios. Quiero que veamos la grandeza de Cristo, la importancia. Él es el ángulo, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, Él está sentado a la diestra, y acabamos de leer que Él nos está diciendo que si nosotros vencemos, estaremos con Él también, porque Él está al lado de su trono del Padre. Entonces, ¿qué es más importante, hermanos, en nuestra vida actualmente para no predicar de Él? Para no predicar de la grandeza de Cristo en esos momentos. Al reconocer que Él es todas estas cosas, ¿qué es más importante en nuestras vidas para negarle la oportunidad a alguien a que escuche la palabra de Dios? Sí existe esa posibilidad de negarlo, hermanos. Como también dice Mateo 15:8, que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. En el jueves di un estudio de eso. Nosotros, aún estando dentro de esta iglesia, podemos llegar simplemente a honrar a Dios de labios, pero hasta ahí no más. Porque cuando ya entra lo difícil, cuando ya entra a tener que predicar, cuando ya entra a tener que reflejar a Cristo, cuando ya entra a tener que ser el ejemplo, ahí ya, no más de labios. Pero nuestro corazón está completamente alejado de hacer la voluntad de Dios. Existe eso, hermanos. Existe la posibilidad de llegar a nomás honrar a Cristo de labios, porque yo lo hice. Yo soy ejemplo de eso. Yo sé que no soy el único que ha pasado por eso. Ahora, hermanos, en Mateo 28:18 dice Jesús que ir por todo el mundo, predicar el Evangelio y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles estas cosas, que yo estaré con ellos hasta el fin del mundo. Entonces, si Cristo nos dio la comisión de ir a predicar el Evangelio, de ir a hacer su voluntad, ¿qué parte de esa escritura nos afecta a nosotros? ¿Qué parte de esa escritura no queremos como que todavía entender? ¿Acaso hay alguna otra interpretación de la escritura que dice ir por todo el mundo a predicar el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? A lo menos yo no creo que exista otra interpretación. A mí se me hace muy claro eso. Su mandamiento, ir a predicar. Entonces, nomás con eso, ¿por qué se nos hace difícil? ¿Por qué no lo hacemos? Es un mandamiento, como lo es amar a Dios y poner Él sobre todas las cosas. ¿Qué diferencia hay entre esos dos mandamientos? Amar a Dios con todo tu corazón, ir a predicar el Evangelio. ¿Acaso uno es más importante que el otro? ¿Acaso nosotros somos los que ponemos los niveles de qué mandamientos son importantes y qué no son? ¿O qué es importante dentro de la iglesia y qué no es importante? ¿Acaso hay una guía aquí alrededor de nosotros en la pared colgada que dice esto es lo importante y esto es lo que no es importante?
A mí los profesores en los exámenes los decían, no estudien eso porque no es importante, no va a estar en el examen. Pues yo no lo estudiaba. Ahora Cristo nos está diciendo aquí, todo esto es importante. Y nosotros no tenemos la autoridad de venir a decirle, esto no es importante, esto sí. ¿Porque acaso moriste tú por nosotros? ¿Acaso nosotros queremos entrar a tu reino? Acuérdense, hermano, nosotros queremos ir al reino de Él. Nosotros estamos aquí porque queremos la eternidad, el descanso. Ahora, 2 de Pedro 3:9, por favor. 2 de Pedro 3:9, dice la palabra de Dios. 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermano, Cristo es paciente con nosotros para que nos demos cuenta que no existe ninguna excusa para no hablarle a una persona de Cristo. Que no hay ni debería de existir algo más importante en nuestras vidas para no predicar su evangelio. Y si uno dice, es que no sé si Dios quiere que esa persona acepta. Claro, porque la palabra dice que el Señor no retarda su promesa. No la retardó contigo, ¿por qué lo va a hacer con otra persona? Todo es a su tiempo. Pero ¿cómo va a ser a su tiempo si nosotros no predicamos el evangelio? No empezamos mínimo con eso. Es como le queremos pasar el trabajo, la obra a alguien más. Es más fácil. Más fácil culpar a alguien más, es más fácil dejarle el trabajo a los demás. Porque esa es la carne. Y yo en la palabra de Dios, hermano, yo no veo personas que decidieron eso, de decir, qué flojera, ay, qué trabajo. ¿Por qué a mí? La palabra dice que los apóstoles andaban para arriba y para abajo, a pie. Nosotros ahorita andamos en carro, pero para arriba y para abajo, predicando, edificando iglesias de Cristo en todos estos lugares. Y quiero ver 2 ejemplos, hermanos. 2 ejemplos de personas que tenían la oportunidad de negarlo, ya en el Nuevo Testamento. Tenían la oportunidad de negar a Cristo y su fe es para ejemplo para nosotros hoy. En Hechos 8:26, se me está acabando el tiempo, no voy a leer toda la escritura, pero apúntenla si gustan leerla. Es Hechos 2:26. Dice que el Espíritu se le vino a Felipe y le dice, acércate a esa carreta. Venía el eunuco. Felipe, no, para no entrar en detalle, ¿verdad? Pero Felipe hubiera dicho, va muy recio la carreta. Hechos 8:26. Perdón, es Hechos 8, capítulo 8, versículo 26. La historia de Felipe y el eunuco. Ahí Felipe hubiera dicho, párate carreta, está muy lejos, se me fue. 1000 excusas para él haber dicho, no, va muy recio, ya pasó. ¿O por qué yo? Como yo también me he hecho esa pregunta, ¿por qué yo? Felipe también lo hubiera hecho, pero no. Él no desprecia una oportunidad y él no quiso negar a Cristo, al menos en esto. Y dice él, se sube a la carreta, le hace las preguntas y el eunuco, dice la palabra, que, y comenzando desde aquí, dice, le anunció el evangelio de Cristo. Y el eunuco dice, aquí hay agua, aquí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? Es un ejemplo muy simple. Tuvo la oportunidad de negarlo, no lo hizo, el resultado fue que alguien se bautizó y tuvimos un miembro nuevo a la iglesia de Cristo. Eso es un ejemplo maravilloso para nosotros, hermanos. Yo sé cómo nosotros lo podemos llegar a leer como que así.
Pero entremos a detalle y fíjense todas las otras cosas que podían haber pasado. Y aún así Felipe no negó una oportunidad. El otro ejemplo está en Hechos 16:25, cuando está Pablo y Silas encarcelados. En el trabajo hay una especie de depresión. Aunque hay algunos ahí en la cárcel que sí son un poquito más que otros. Pero la mayoría, todos están agüitados. O sea, no existe la felicidad en un lugar donde te quitan tus derechos. Y donde te dicen, fájate la camiseta. Y ya tienes que entrar. Y no hagas esto. Son como niños chiquitos. No existe la felicidad en ese lugar. Ahora yo me pongo a pensar, ok, no existe la felicidad en estas instituciones de las cárceles. Entonces tampoco existió, mucho menos había existido con Pablo y Silas cuando ellos estaban encarcelados. Entonces ahí hay un ejemplo. Pablo y Silas hubieran dicho, pues ya, se nos acabó. Nos damos por vencidos. Tiramos la toalla. ¿Qué esperanza hay en un lugar donde estoy encadenado? Pero qué ejemplo tan grande nos dan ellos. Dice que empezaron a cantar himnos, a gloriar a Cristo. Y que vino la luz, derrumbó todo. Y que el carcelero, y esa misma noche, él y su familia se bautizaron. ¿Ven cómo podemos leer una escritura y ni en cuenta de más allá? Si no a lo que voy es que si podemos llegar a leer una escritura y no enfocarnos en lo que dice. Nomás lo leemos y podemos pasar un mensaje tan importante. Y un ejemplo tan grande. Y eso es para nosotros. Si nos sentimos tristes, ansiosos, desesperados, ¿qué crees? Pablo y Silas también lo sintieron. La única diferencia entre ellos y nosotros es, al menos ellos entendían que no iban a negar a Cristo. Y iban a demostrar su gloria. Y empezaron a honrar, a gloriar a Cristo. Y alguien se bautizó. Y al menos yo veo que no existe una excusa para también nosotros usar eso como que, pues ya no puedo. Porque Pablo y Silas también pasaron por lo mismo y ellos sí lo hicieron. Y Pablo nos da un consejo, hermanos. En 1 Corintios 11, en el versículo 1. Muchos se la saben, pero para los que no, 1 Corintios 11, 1. Dice la palabra, dice Pablo, imíteme a mí como yo imito a Cristo. Esto nos sirve a nosotros, hermanos. Pablo entendía cómo era necesario andar. Pablo entendía lo que dice Gálatas 5:19, que andar por el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Él entendió eso y por eso él caminó por el Espíritu y no le dio tiempo a la carne de obrar en su vida. Y tampoco le dio tiempo a la carne de negar a Cristo. Y por eso escribió casi la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Y por eso él, cuando estaba encarcelado, hacía estas cosas. Mandaba cartas. La segunda carta de Timoteo la escribió en la segunda vez que estaba encarcelado él en Roma, a punto de morir. Ya en sus últimos años, ya esperaba él la muerte. Y aún así, en sus últimos años de vida, encarcelado por segunda vez en Roma, él decide, le voy a escribir esta carta a Timoteo. No hay excusa, hermanos, para nosotros decir qué es importante y qué no es importante para predicar o para hacer la obra de Dios. Eso no nos corresponde a nosotros. Creo que si hay algo que se pueden llevar de este sermón, es que nosotros no tenemos la autoridad para decidir a quién no y a quién sí. Cristo no nos da una escritura que dice, a ellos no, a esta persona no, a los que estén pasando por esto no, a los que estén superiores a ti, a ellos no. Dice la palabra, a todos, a todos. Entonces nosotros no tenemos la autoridad de decidir a quién y a quién no. No nos corresponde eso. Nuestro deber como cristianos es de llevar las buenas nuevas, como dice a Romanos 10:15, ¿y cómo les predicarán si no fuera alguien a predicarles? Benditos sean los pies, dice, de los que anuncian las buenas nuevas.
Eso es nuestro trabajo, de anunciar las buenas nuevas. Entonces, y de ser imitadores de Cristo. Ahora, el hermano Carlos dio un sermón hace mucho de esta escritura que les voy a dar. Y me gustó mucho. Y deberíamos de reflejar bien, hermanos, en esta escritura. Vayamos a 2 de Timoteo 2:19. 2 de Timoteo 2:19 al 21. 2 de Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ay, esta escritura, ¿por qué tuvo que decir eso? Si de ahí nos queríamos agarrar, pues ya se nos fue. Ya no existe eso. Rayos. Dice que apártese de iniquidad aquel que invoca el nombre de Cristo. Y por eso algunos de nosotros no queremos predicar, porque tenemos que invocar el nombre de Cristo, y si hacemos eso tenemos que apartarnos de la iniquidad, pero la iniquidad trae más placer, hay más descanso. Algo de qué pensar, ¿verdad? Ahora, el 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, hermanos, espero que entendamos la gran obra que tenemos al frente, de predicar el único evangelio que nos va a llevar al descanso eterno con Cristo, de ser utensilios de oro y de plata para el Señor, de poder ser usados por el Señor como instrumentos para honra. ¿Qué anhelo tan más bonito tener? ¿Qué humildad en uno, como un cristiano, poder llegar a un punto de su vida de decir: Cristo, yo quiero ser usado por ti. No todos dicen eso, ni todos anhelan eso, porque con eso trae mucha responsabilidad y con eso trae mucho como que pero qué bonito que el cristiano llegue a ese punto de nuestra vida. El otro punto que iba a dar, se me fue el tiempo. El otro punto era de nuestra conducta. Por más que trato de quedarme con esto, es muy difícil. Escribo 5 páginas y voy por todos lados. Perdón por no darles explicar el otro punto, pero se los voy a decir. El segundo punto era sobre nuestra conducta y cómo eso afecta a nuestro trabajo como cristianos. Porque el jueves les estaba explicando a los hermanos que los que no están en Cristo, ¿verdad? Ellos, cuando uno se bautiza, llega a la familia, los amigos, a predicarle el Evangelio de Cristo, haciendo la voluntad de Él, invocando el nombre de Cristo. Ellos no nos dicen, ¿qué dice Romanos 1:16? A ver, ¿qué dice 1 Corintios 15, del 1 al 3? ¿Qué dice Mateo 28:18? ¿Qué dice Marcos 16:16? A ver si es cierto que eres cristiano. No, ellos no te hacen esas preguntas, ni te las van a hacer. Puedes descansar en eso. Lo que sí van a hacer, te van a escuchar. A ver este cristiano. Te van a ver. ¿Es cristiano, es cristiana? ¿Y aún guarda rencor? ¿Y aún quiere hacer daño? Ellos ven cómo nosotros, la conducta de nosotros. Eso es lo único que ellos ven. Porque ellos es lo único que saben hacer. Porque ellos no saben de la palabra de Dios. Pero ellos ven eso. Y nuestra conducta puede llegar a negar a Cristo también. Si queremos ser
llegar a querer ser materialistas, fachosos. De qué guapo me miro, qué guapa me miro. De poner la belleza por enfrente de Cristo. De querer presumir este cuerpo. Ese da un mal mensaje. Y a mí me duele eso porque yo lo hacía mucho. Pero tenemos que enfocarnos en todos aspectos de nuestras vidas, hermanos. Ese es el punto de ser cristiano. El trabajo nunca para. Y qué bueno que nunca para. Porque así nos mantenemos ocupados todo el tiempo. Todo lo que nosotros hacemos, decimos, actuamos, todo es juzgado. Y el mundo ve eso. Y nosotros tenemos que ser muy, muy, muy cuidadosos de cómo nos cargamos allá afuera. Porque aquí todo es amor y todo gozo, ¿verdad? Pero allá afuera, cuando no estamos los demás, ahí está la verdadera batalla. Ahora, resumí todo eso en eso poquito, hermanos. Pero ya para terminar, quiero dar esta escritura como consejo de Dios. La di el jueves y la vuelvo a dar ahora. Proverbios 3, 5. Proverbios 3, 5. Dice la palabra para terminar. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Porque será medicina a tu cuerpo y refugio a tus huesos. Los dejo con eso, hermanos, y hago la invitación, si alguien quiere ser parte de este cuerpo maravilloso de Cristo y tomar con ellos ese trabajo nuevo de predicar el Evangelio, pase al frente. Y a los hermanos que estamos aquí, que estamos batallando por cualquier motivo, cualquier razón, para eso estamos nosotros, para hacer oración por ustedes. Hagan sus peticiones, para poder orar por la iglesia. Es muy fácil nomás orar por el bendito de todos espiritualmente y mentalmente, pero ¿quiénes de nosotros son los que estamos sufriendo? Porque esta es parte del cuerpo, de nuestra responsabilidad de atender a unos a otros, más a los de la fe, dice la palabra. Si alguien está pasando por algo difícil, pase al frente, pida una oración. Busquemos maneras de cómo poder ayudar a unos a otros. Porque aquí debe existir el amor, no el enojo. Bueno, los dejo con eso, hermanos. Espero que de alguna manera esto les haya ayudado en algo. Dios los bendiga.